Hola, soy Chico Vlogs. ¿Cómo estás? El día de hoy estamos haciendo un video sobre la Ope Ope no Mi, o en este juego la conocen como el stand de la Kikoku. Así que chicos, prepárense para este buen showcase sobre la Ope Ope no Mi, o también conocida como Kikoku, en el Your Bizarre Adventure Alternative Universe. Primero que nada deben de saber que esta arma o stand, se podría decir, no es obtenible de ninguna manera en el juego. Si tú juegas no se puede obtener de ninguna manera. Esta arma solamente se la dan a algunos youtubers o a algunos moderadores de este juego, pero es la única forma de conseguirla. Si tú eres un jugador normal solamente la puedes conseguir pagando 3500 Robux. Que yo sí los pagué, o sea, no me la dieron por ser youtuber. Yo pagué los 3500 Robux y me dieron la Ope Ope no Mi. Así que por si se preguntaban cómo se consigue, no se puede conseguir. Así que vamos a ver qué tal está la Ope Ope no Mi. Yo la verdad ya la he probado. Si han estado viendo otros videos de mi canal ya sabrán más o menos de qué va la Ope Ope no Mi. Y si ustedes han visto One Piece, pues todavía mejor, ¿no? Así que antes de comenzar no olviden de suscribirse a mi canal y dejar su like si es que el video les ha gustado. Así que bueno, ahora sí, comencemos con el showcase. Lo primero que nada que nos encontramos es que este stand usa 13 puntos de habilidad, la verdad bastante poquito. Miren, solo usa 2, 2, 3 y 6. Es bastante poco los puntos de habilidad que usa, así que siendo nivel bajo te puede llegar a servir para farmear. Otra cosa que veo que yo no sabía cómo hacer es cómo hacer el room, que vendría siendo el mayor atractivo de este stand, ya que no puedes hacer absolutamente nada sin el room. Por ejemplo, solo puedes con la Q sacar el stand, otra vez la Q y lo vuelves a sacar. Solamente puedes golpear y hacer la R, que la R es esa. Y la verdad golpea bastante rápido y saca 7. La R es esta, miren. No hace nada, solamente es una R como de cualquier stand promedio, un golpe fuerte. Y la única habilidad que se puede hacer fuera del room vendría siendo el Ratio Knife, que es una habilidad bastante fuerte, que es esta. E incluso te la pueden perfect bloquear, como en este caso me la perfect bloqueó, pero es muy difícil. Saca bastante vida, pero si es que no te la perfect bloquean, porque la verdad lo que más saca vida es los cortes. Y aparte causa sangrado. Vamos a ver si acá no las perfect bloquean, a ver qué tal. Miren, por ejemplo, el que no la perfect bloqueó, él sí se va a morir de sangre. Porque entre más golpes te dé, más de sangre causa. Y más daño se acumula en el de sangre y tarda más aparte. Así que esa es la única habilidad que se puede usar fuera del room. Ahora vamos a empezar con todo lo que vendría siendo las habilidades de la Ope Ope, que vendría siendo la J. Como pueden ver, crea como un campo de fuerza alrededor de todo esto. Obviamente tú lo puedes hacer más chico o más grande. Puedes hacerlo de este tamaño. Puedes hacerlo más chico todavía. Hasta burlarte, hacerlo exageradamente pequeño. O ya si quieres tomártelo en serio en un PvP, así es lo más grande que se puede hacer. Ahora, ¿qué puedes hacer dentro de todo este rango? Puedes cortar objetos, pero esos objetos no puede ser cualquier cosa. Se cortan con el botón E. No puedes cortar algunos objetos, por ejemplo esta pared solamente tiene algunos objetos cortables. Así que no puedes andar ahí si es algo importante no lo puedes cortar. Así que te recomiendo que vayas por objetos como estos, que no tienen relevancia en el juego. Y también tienes una cierta cantidad de cortes limitados, que son 7. Solamente puedes arrancar 7 cosas. Así que te recomiendo que arranques cosas que tengan muchas hitbox, como esta pared gigante. Si tú arrancas un pedacito chiquitito como esos que van allá volando, la verdad no te va a convenir mucho, ya que pues en teoría no va a tener hitbox. Ahora, ¿para qué sirve cortar esto? Ya no solamente es para pasar los edificios, sino que cuando presiones la T, que acá obviamente si tú no los lanzas, porque se lanzan a los enemigos, si tú no los lanzas rápido desaparecen. Eso es para que no se lague el server. Así que vamos a ver, ahí ya cortamos algunas paredes, ya cortamos lo que más hitbox tiene. Ahora, presionas la T, se hace el tacto y le saca un montón de vida. Los deja a punto de morir literalmente.
Esa es una de las habilidades de la OP. Pero si tú no quieres hacer una T, lo que bien puedes hacer es cortar algún objeto. Por ejemplo, si te están viniendo entre muchos y la quieres runear muy épicamente, cortas un pedazo del fondo, le das a la Z y usas tu Shambles, que es la Z. Como pueden ver, el cooldown es bastante bajo, así que lo puedes spamear. Así que eso en un PvP te viene del nivel dedo. Aunque la OP no mi baja puntos si es que estás en un Steel Ball Run o en un lugar en donde no hay nada que cortar. Porque si no hay nada que cortar, no puedes tirar objetos, no puedes cortar los objetos, no puedes teletransportarte. Lo que sí puedes hacer es que con la Z, con la habilidad del Shambles, lo que puedes hacer es cambiar de posición con las otras personas. Este es un ejemplo con un NPC. Como pueden ver, ya cambié de lugar con el NPC, pero haz de cuenta, él se cambia donde yo estaba y yo donde él está. O más bien donde él estaba. Yo me voy a donde él está y él donde yo estaba. Cambiamos el lugar en teoría. Así que eso puede servir mucho o para trolear a tus amigos o para que simplemente la runees. O si alguien te está haciendo muchos ataques seguidos en un SBR y hay muchos teams, pues lo que puedes hacer simplemente es agarrar y si te van a hacer un beatdown, la Z y te cambias de lugar. Y así todos los ataques van contra su amigo. También si te hacen un TS, si te paran el tiempo, en medio del TS, si estás dentro de tu room, puedes hacer Shambles en TS. O sea, sí te va a pegar en los golpes del TS, pero también le van a pegar a la persona que le hiciste el Shambles. Y se va a dividir a la mitad lo que te iba a hacer. Por ejemplo, si te iba a sacar 50 puntos de vida, ahora te va a sacar 25 porque se van a dividir los puntos entre el otro que teletransportaste y entre ti que estabas en los golpes del TS. Así que si están haciendo team y te hacen TS y hay uno que está bajo de vida o está curándose, le puedes hacer un Shambles. Esa es una habilidad. Otra habilidad es el mes que tenemos acá. Vamos a hacer la E. Ok, como podemos ver, acá se despawneó el tipo porque está ya muy lejos de su respawn, pero es él. ¿Qué pasa? Te da su corazón, eso yo no lo sabía hasta dentro de... después que vi que lo tenía acá. Les recomiendo que quiten un slot de acá, para que automáticamente cuando hagan el mes se les ponga acá abajo. Cuando yo uso el mes, debe de... por ejemplo, acá lo voy a volver a usar. Ahí está, le quita 16 de vida y según le quita el corazón. Pero yo tengo su corazón y aparte, por ejemplo, miren, dejen que me golpee. Ahí está. Vamos a dejar que baje más vida. Ahí está. Ahí, por ejemplo, si yo uso el corazón, se me va a regenerar toda la vida. O bueno, no toda la vida, pero sí se me va a regenerar una parte de la vida, como un cuarto o algo así. Y a él le causa muchísimo daño. O sea, le causa como unos 36 de daño. Y pues prácticamente esa es la habilidad más fácil de pegar. Por ejemplo, si yo puedo estar al otro lado de mi room. Por ejemplo, mira, Shambles, hago acá. Y yo le pego la E. Y simplemente lo hago así. Y aparte cuando haces esa animación del corazón, al jugador se le pone como la cámara en donde tú te estás poniendo el corazón. Así que lo puedes aturdir un poco. Y sirve también para que cuando ya te vayan a matar lo uses y te regenera bastante vida. Así que pues prácticamente, a ver, si yo le pudiera dar una calificación para vistosidad a otra, si te sacas el stand ya se va el room y lo tienes que volver a hacer. El room nunca se acaba, o sea, tú puedes estar dentro de este círculo, no es como otros juegos de Bloodsport, así que se quita solo, ¿no? Acá, aunque tú te vayas 10.000 metros del room, acá va a seguir activo. Y pues que toma bastante tiempo. Por ejemplo, si tú haces esto, sí te toma bastante tiempo. Otra, ten cuidado, porque si hay un Silver Chariot que te regresa los ataques y le haces el mes, el que le sacas el corazón, vas a sacar tu propio corazón y se lo vas a dar al Silver Chariot. Y él se puede curar con tu propio corazón, porque se va a poner el corazón que es tuyo y te va a sacar toda la vida y él se va a curar. Así que ojo con eso. Otra cosa, si estás muy lejos del Silver Chariot y le haces el tacto que vendría siendo no te va a contrarrestar el daño. Solamente si estás lejos.
Si tú le haces el tacto, que es este, le lanzas cosas y estás muy lejos, aunque tenga la habilidad de reflejar daño, no te va a reflejar el daño y le va a hacer daño. Pero si tú haces el tacto y estás demasiado cerca, sí te va a pegar como si fuera un reflejamiento hacia ti. Así que esos son como que datos que debes de saber de la OP no Mi. Y vale 3500 Robux. También la puedes conseguir de otra manera, que bueno, o es pagando, siendo youtuber, que en mi caso yo no me la han dado ni me han ofrecido nada, siendo moderador. Y la otra cosa, que es la más común, es que el juego hace muchos torneos, hace muchos dinámicas para los jugadores, hace muchísimas cosas para que tú puedas obtener estas cosas. Así que vas a entrar a un server y vas a ver que es muy común hallar gente, si no bien con la OP, pero con otras cosas. Por ejemplo, la Mera no Mi, que es la de Ace. Vas a ver que hay gente lanzando fuego, o con el Ultra Instinto, que es otra habilidad. Y ese tipo de cosas. Por el precio yo la calificaría un 7 de 10, ya que está muy cara para lo que ofrece. Porque tenemos... esta más que nada sirve para runear tal cual. Por ejemplo, es casi imposible que te maten si te la pasas haciendo shambles y extendiendo el room. A menos de que la otra persona o también traiga tu mismo stand, o que pues prácticamente tenga un stand más roto. Porque, por ejemplo, si alguien trae el Ultra Instinto, te puede esquivar fácilmente el mes, que vendría siendo esta habilidad. Si alguien trae el Ultra Instinto, eso no le pega. Y ahí ya empiezas mal, porque esa es una habilidad que pues literalmente te regala el daño. Miren cómo lo dejé a punto de morir a ese tipo, de un golpe se muere. O sea, te regala daño. Y si tú te topas a alguien con el Ultra Instinto, pues te va a ser muy complicado matarlo. La única debilidad del Ultra Instinto es el tacto, ya que como le tiras muchos objetos, no puede esquivar tantos objetos a la vez y se le acaba lo de esquivar. Tipo Sans. Así que ahora les voy a dejar un clip de cómo más o menos poder usar la OP no Mi y cómo me fue en un SBR. Así que deseenme suerte. Vamos a ver qué tal me va en este SBR que voy a hacer. Espero que me vaya bien. Y cómo la runeo probablemente. Así que nos vemos allá. Y bien chicos, acá ya estamos en lo que vendría siendo la partida. Ya faltan 24 segundos para que inicie este estilo Valrun. Y la verdad sí, bastante tardado encontrar a gente más de esta hora, que lo estoy grabando como a las 3 de la mañana hora México. Así que es más difícil encontrar gente jugando. Más gente jugando SBR. Así que vamos a ver qué tal sale. Ahí está. Vamos a ver. Mira, y justo nos topamos un Silver Chariot. Acá lo primero que vamos a empezar a hacer... Uy, van por mí directamente. Le corté el corazón a alguien y yo ni en cuenta. Solo sé que tengo su corazón. Siempre lo dejo a lo primero, el corazón. Ahí está. Me salgo unos combos de este stand. Uy, no creo que venga por mí, pero de todas formas voy a hacer el Shambles. Como pueden ver, hice el Shambles y... ya sería muy mala suerte que viniera por mí. Ahí está. Tenemos una kill. Al menos ya una kill. Tengo su corazón, así que no me sirve nada. Él como que no quiere pelear, pero bro, tengo que matarlo. Lo siento. Ah, y trae el Ultra Instinto para acabarla. Mira, él la va a runear. Se quiere salir del room. Le hago el Shambles. Ahí está. Miren, está esquivándome el mes. Eso es lo que les digo, que puede ser muy malo para ustedes. No hay nada que agarrar. Bueno, ya agarré algo. Ahí no esquivó el mes. Acá cuando no esquivan el mes, le usas el corazón, los stunea, le haces la H, les pega el Ratio Knife. Ahora extiendes el room. Mira, ahí se lagueó. Le haces la Z, lo editas, lo mareas, le vuelves a hacer el mes. Si le pega bien.
Le pone su corazón y ya se murió. Así de easy. Aunque bueno, tenemos 2 kills. Uno como que no la quería, la verdad, pelear. Pero bueno, ahora sí que esto es un video. Obviamente en una situación normal no lo hubiera matado. O tal vez sí, quién sabe. Por ejemplo, acá podemos ver la gran diferencia de que ya se murieron todos. Porque lo muy extraño de este juego es que la mayoría que lo juegan, si tú eres un jugador de Yuri Bizarre Adventure normal, de verdad, te vas a enterar de que acá todos son muy noobs. O sea, todos son muy malos. Con que tengas un stand decentemente bueno, no sé, porque acá es fácil conseguir un The War. Así que con que tengas un The War o algo así, o un D4C ya, y sepas jugar, ya ganaste, porque son muy malos acá. Miren, ay no. Uy, ¿qué pasó? Me regresó a Narnia. ¿De dónde vengo? Uy, bro. No sé qué pasó, pero creo que me estoy regresando o no vi. Ah, ahí viene. Ah, trae de War Overhaven. Ahí está. Yo la verdad no me meto. Ahí está. Lo cambio. Le voy a hacer esto. Lo stuneo. Le hago el Ratio Knife. Le hago otro mes. Ahí está. El otro lo mata. Piensa que somos amigos, pero yo no soy su amigo. La quiere runear, pero yo no. Tengo su corazoncito. No, no le va a pegar. Uy, sí, sí le pegó. Otra vez. Uy. Va a pensar cuando ya me voy a pegar. Chambles. Ahí está. La típica. Tenemos la típica. Ahí piensa que se escapó, pero le hice el Chambles. Se está moviendo mucho. Ahí está. Piensa que me tiene. Le pego el corazón. No le pego el Ratio Knife. Ahí está. La E. Voy a esperar a que recargue un poquito el Ratio Knife. Uy. Ahí está, me pongo el corazón. Uy, le hice un mes mal. Ahí está. Uy, justo le hice el Shambles a tiempo. Ahí lo hizo mal, puede ser su muerte. Le hago el mes. Corazón. Le aplico la H, fallo el Ratio Knife. Como ven, está medio rara la hitbox del Ratio Knife. Lo bueno que hay un árbol acá. Ahí está. Le pego el mes. Y no se muere, o sea, como pueden ver, creo que es prestigio 10. Uy. Ahí, si se va para allá, ya ripió fuerte. ¿A dónde ibas? Shambles. Y listo, muertísimo. Ya tenemos a 2 personas. Solamente quedamos yo y otro. O dato curioso, en este juego no hay ¿cómo se dice? No hay segundo ni tercer lugar. Así que solamente hay primer lugar. Así que vas a tener que matar a todos. Y en este va a ser mi caso, creo. Si es que no me mata a mí, porque estoy seguro que ese prestigio 10 no es prestigio 10 nada más porque sea prestigio 10. Aunque acá después del prestigio 5 dudo que te sirva de algo, porque el stand que más puntos usa es el de War Overhaven. Y creo que con un prestigio 5 ya te lo completas todos los puntos. Y eso que si tienes un estilo de pelea que ocupe puntos. Por ejemplo, yo que traigo boxeo para complementar el run, porque por ejemplo este stand tiene la habilidad de que tiene una pasiva de que la vida se te regenera más rápido, y traigo boxeo para que haga de cuenta o sea, recibo menos daño, tengo más vida y se regenera más rápido. Y como el stand también es de regeneración, pues tengo como doble regeneración.
Y la vida, pues ni hablar. A veces, literal, prefiero esto que la resurrección del... Porque hay un estilo de pelea que no ocupa puntos, automáticamente te los asigna de golpe y revives automáticamente cuando mueres. Bueno, no mueres, si mueres no puedes revivir, pero sí lo puedes usar cuando estás a punto de morir, la V, y te regenera como la mitad de vida. Que fue la que usó el otro tipo cuando lo iba a matar. Así que en teoría prefiero usar esta combinación. La verdad no me suele fallar. Pero creo que ese prestigio de 10 da miedo. Pero aún así no me voy a dejar. Aunque, eso sí, el lugar en donde vamos a pelear creo que sí va a estar a su favor, creo. ¿Por qué? Porque creo que es todo de piedras. Ah, bueno, hay árboles, me sirve. Me sirve. Con que no sea un usuario... Ah, TryStar. ¡Uy! Bro. Me va a hacer instakill. Me hizo instakill. Como pueden ver, literalmente me hizo instakill. Y bueno, así fue la épica partida de que como me hicieron instakill en 0,10 segundos. Y bueno, ya ven, no es prestigio 10 por nada. Así que bueno, chicos, más o menos ya acá vieron cómo te puede servir la OP. Acá vieron cómo yo me descuidé totalmente, ni siquiera vi de dónde venía. Así que bueno, gran video, nos vemos, cuídense. Y la verdad, yo le calificaría en general con un 8, porque con 3500 Robux te puedes comprar un stand mejor en este juego. Así que sin nada más que decir, cuídate, nos vemos para un próximo video.